que nos está visitando hoy, está ahí, se acaba de conectar. Primero, por supuesto, no lo queríamos anticipar demasiado porque era una invitación a Mempo, que tan amablemente aceptó, y bueno, le damos las gracias. Yo soy Mariano Sarabia, Mempo, el que tiene tu libro de hace 30 años, ¿cuánto? Sí, 20 años, el Santo Oficio de la Memoria. Y bueno, le cuento rápidamente, Mempo, nosotros estamos haciendo un curso que se llama El fascismo ayer y hoy, y que intenta aproximarnos, sin pretender ser un curso académico, es un curso de divulgación, pero intentamos aproximarnos en clave histórica a lo que fue el fascismo, para ver si hoy existe un fascismo, si hoy existe un peligro neofascista en Argentina, en el mundo, y bueno, en ese sentido, les pido que apaguen los micrófonos, Graciela, a todos, porque si no se meten los ruiditos. En ese sentido, Mempo, nosotros tenemos como 2 o 3 ejes. Primero, que el fascismo nunca fue antisistema, que el fascismo siempre ha sido el plan B del capitalismo y siempre ha estado al servicio de las clases dominantes. Segundo, que empieza demonizando a grupos antagónicos en lo político. Ayer puede haber sido el comunismo internacional y hoy en Argentina por lo menos es el peronismo, el kirchnerismo o todo lo que huela a nacional y popular, y que intenta siempre destruir la organización popular, ¿no? En ese sentido y en ese marco pasa lo que pasa el sábado de hace 2 sábados, ¿no, Mempo? Cuando estos personajes colgaron las bolsas mortuorias en la Casa Rosada con nombres de personajes sociales, personalidades, etcétera. Y usted sacó esa nota en página 12, el 28 de febrero, que se llamaba Los lobos sueltos siempre matan. Y por eso nos pareció tan buena que lo quisimos invitar. Y bueno, en este sentido lo dejo para que nos cuente un poquito sobre esa nota, qué le parece a usted, si realmente hay un peligro hoy de un fascismo ayornado en Argentina. Usted decía 2 o 3 cosas que yo rescato de la nota. Decía, se están presentando en sociedad, pero ojo porque siempre hubo fascistas acá, desde la Liga Patriótica, la Legión Cívica, pasando por el antiperonismo hasta ahora. Y después otra cosa que decía, ¿cuál es el próximo paso? Y se respondía a usted mismo, el próximo paso va a ser matar. Y entonces el último punto es que no hay respuestas serias de la sociedad y que la respuesta institucional es demasiado prudente, ¿no? En ese sentido, bueno, lo primero que creo que podemos hacer es tomar conciencia, y en eso estamos, Mempo. Le dejo la palabra para que, y le agradecemos nuevamente todas y todos que esté con nosotros. Tiene que abrir el micrófono, Mempo. Bueno, ahora sí, ahora sí se escucha. Bueno, primero gracias Mariano por la invitación, me da mucho gusto. Ustedes están todos en Córdoba, me imagino, ¿no? ¿Es todo cordobés este espectro? No, hay okay. Muchos que son de Córdoba, pero hay gente de Entre Ríos, de Buenos Aires, incluso de Chile y de Uruguay también. Bueno, era una simple curiosidad. Bueno, a ver, sí, no quiero ser autorreferencial con ese artículo lo escribí en un momento de mucha desazón, yo diría, ¿no? Porque creo que esa butad de ir a tirar representaciones de cadáveres en la puerta de la Casa de Gobierno y en la Plaza de Mayo, que es la Plaza de las Madres y las Abuelas, era una provocación por distintos lados, ¿no? Yo no soy un teórico de las ciencias sociales, pero bueno, pienso y escribo en base a mis lecturas, en base a mi experiencia. Y el tema del fascismo es un tema que lo agarré enseguida cuando me lo propusiste, Mariano. Podemos tutearnos, me imagino.
Cuando me lo propusieron me enganchó porque es un tema que yo no he trabajado, no he teorizado, no vengo de las ciencias sociales, pero uno tiene experiencia, uno tiene una vida en esto, ¿no? En mi casa, desde niño, el totalitarismo nacionalista y la figura de Benito Mussolini era las camisas negras que eran sus seguidores, eran prácticamente condenados de por sí. Ya había pasado todo eso, yo nací ya pasada la Segunda Guerra Mundial, pero quedaban, digamos, en esa familia de clase media baja, pobres, y nosotros vivíamos en una casa en la que no éramos dueños, y mi vida fue, mi crecimiento fue el ver penar a mis padres porque no nos venían desalojos. Y mi papá era trabajador en una panadería, de manera que en ese contexto propicio para el peronismo, mi papá era profundamente antiperonista. Él era socialista, lector de La Vanguardia, y evoco a mi padre porque de alguna manera había un diálogo intenso en la casa, como puede haber en la casa de muchos de ustedes, con el origen ultraconservador de mi mamá. Cómo llegaron a enamorarse, es una cosa que nunca terminé de entenderla. Ellos murieron muy jóvenes. Lamentablemente yo perdí a ambos cuando yo era muy chico todavía, de modo que no tuve ocasión de preguntarles, pero era una cosa misteriosa. Mi mamá era una mujer que hoy se llamó durante mucho tiempo una mujer chupacirios, ultracatólica, etc., ¿no? Y con un socialista que leía devotamente La Vanguardia, que llegaba por suscripción a mi casa, una cosa rarísima. Pero a mí esto me fue de alguna manera enseñando que había una especie de balance. Por un lado me enseñó que el amor estaba por encima de estas cosas, y eso me parece importantísimo. Me pareció un detalle realmente interesante, pero bueno, al mismo tiempo era, digamos, toda mi primera infancia, los primeros años 50, eran el apogeo del peronismo. El peronismo, para degradarlo, para degradarlo, había una especie de atribución de origen fascista. Y yo he conocido mucha gente de este tipo, incluso después, que tenía una especie de concepción del totalitarismo y del nacionalismo como naturales del peronismo. Yo fui aprendiendo que no era así, obviamente hoy no comparto esa idea, pero fue la idea en la que yo de alguna manera me fui criando y de alguna manera mi pensamiento se estructuró en base a esa degradación. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la historia y lo vi en mucha gente, no es mi caso único, creo que lo he visto muchísima gente, incluso con la que yo después milité políticamente, con la que fui antagónico en la universidad, en los tiempos duros, en los tiempos de Onganía, de los 69, 70, donde, por ejemplo, había mucha gente de mi generación, bueno, algunos mayores, que de alguna manera tenían una especie de asentamiento en pensamientos que yo fui dándome cuenta que eran profundamente fascistas y que venían de esa iglesia que mi mamá adoraba y que de alguna manera ese hipercatolicismo en el cual yo también me crié, yo empecé a ver ahí la contradicción. A mí me sirvió mucho esto, porque cuando yo terminaba la secundaria, empecé la universidad, una de las personas más importantes que había acá en Resistencia y que era una figura muy respetada, era un cura, que era el cura Rubén Drí, que hoy es un teórico marxista excepcional. Y lo cito a Rubén porque el itinerario de Rubén es un poco un itinerario que yo he visto después muchas veces, en el cual, digamos, de un origen profundamente, diría yo, totalitario, ultranacionalista, hipercatólico, supuestamente enemigo del liberalismo y del anarquismo, profundamente anticomunista y casi diría sin confusión ideológica, de alguna manera yo fui viendo
que había una especie de conjunción que se iba dando, que era, finalmente, no digo todos, pero muchos de estos sectores, también radicales, en mi casa, después mi hermana mayor fue una militante radical, y yo empecé como militante radical de muy chiquito, al lado de mi hermana y de mi cuñado. Empecé la universidad siendo un joven militante radical en los tiempos en que de golpe contra Ilia, etcétera, ¿no? Y yo tenía una visión en la cual el fascismo era casi una categoría poco mencionada. Era más mencionado el comunismo, era más mencionada la guerrilla que empezaba en el norte del país, era más mencionado sectores que podían ser las decisiones dentro del Partido Comunista, la decisión que venía de la decisión del radicalismo del pueblo, la UCRI, etc. Y un peronismo que era un peronismo, digamos, una especie de militancia sorda, que siempre era acusada y era un poco algo, no se les decía fascistas, pero había una especie de imaginario nacional en el cual ese era el fascismo. Yo creo que fue uno de los grandes disparates de la organización y la estructura ideológica de la Argentina. Por lo menos, a mí me parece que afortunadamente el mundo de las ideas ha evolucionado lentamente, pero por lo menos uno hoy puede distinguir quién es un fascista por sus acciones. Digamos, quizás no se han refinado en todos los sentidos. Quizás no son marciales como eran en el fascio mussolinista en Italia, o digamos el fascismo de cara al sol del Franco. Pero había sectores fascistas enquistados, creo yo, por lo menos a mi visión, en muchos sectores inesperados. No tanto en el Partido Comunista, yo nunca estuve en el Partido Comunista, pero tenía algunos amigos, compañeros, sobre todo en la universidad. Ahí era casi el único sector donde no veía lo que después me di cuenta que eran como rémoras o rasgos típicamente fascistas, pero sí los veían radicales y peronistas. Evidentemente había un radicalismo y había un peronismo y hasta había un socialismo larvario que tenía un eje, una esencia que se vinculaba con el fascismo. Yo creo que todavía lo padecemos. Creo que luchar contra el fascismo, yo diría que empieza por ser consciente de esto, por lo menos en mi caso. A mí me pasó, lo vi muchas veces, muy cerca en mi vida como militante. Yo, aparte de ser un docente y un escritor, también soy un político, digamos, como miembro de un colectivo. Y además yo tengo una identidad, hoy como yo soy peronista desde hace muchísimos años, desde que hice este cambio cuando terminaba la universidad y cuando fui a Buenos Aires y empecé a trabajar en el periodismo. Y me fui dando cuenta que hay un fenómeno muy importante en la Argentina y que atañe al fascismo, y que son los conversos. Los que tuvieron reconocidas militancias en grupos o en pensamientos de izquierda y que después derrapan todavía hoy hacia la derecha de muy mala manera. Y fui habiendo también, en los años que viví en el exilio, yo viví 9 años en el exilio en México, lo fui viendo en viajes por América. Yo recorrí toda América, pero toda, no solo latinoamericana, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, la he recorrido íntegra. Y fui viendo en distintas experiencias que había ese derrapar, porque la historia de América, de nuestra América, pero de toda la América, está sobrada, está llenísima de una esencia fascista mucho más fuerte que lo que se evidencia, se declara o se suele creer. Y esto lo vemos nosotros, lo vemos en nuestros días. Miren estos días el caso de Beatriz Arlo, ¿no? Que es patético, qué sé yo.
o otra gente también de esa generación, Sebrelli. Yo leí hace 30 años a Sebrelli como un sociólogo interesantísimo. Y bueno, los derrapes que han pegado, hoy están todos cobijados prácticamente en el diario de la Nación, que es más presentable, más para que el Clarín, digamos, ¿no? A mí eso me duele, en lo personal me duele porque ellos, no puedo decir ya son amigos, pero todos, muchos de ellos fueron muy amigos míos, he tenido muchas relaciones, y yo me doy cuenta de que también esa esencia fascista que yo no reconocía, pero intuía, fue para mí una señalización de una marca, yo diría una marca maligna, una tara intelectual además de política. Porque lo político está en el orden de la voluntad. Lo político está en el orden de la voluntad, de la búsqueda supuestamente de interés social para el bien común. Pero lo intelectual es más valioso que eso. Uno espera más de un intelectual que de un político. Él o la intelectual es quien solamente piensa el mundo, piensa la vida, piensa la sociedad, y aunque suele menospreciárselos, lo hacen solo en términos políticos, en términos teóricos, y ojo que sin teoría, o sea, sin pensadores, que con su labor intelectual imaginan el futuro desde la lectura de grandes temas, de grandes propuestas, de grandes miradas. Yo creo que de esas grandes tempestades es de donde se aprecia más la salida del sol. Y digo esto porque en mi experiencia, por lo menos, yo he visto mucho de esto, ha sido muy doloroso. Y yo puedo decir que tengo muchos que fueron amigos míos, compañeros, camaradas de ruta en distintas distancias. Hoy son fascistas, claramente. Es como si viviéramos un momento, una época, una etapa de un terrible sinceramiento de todo esto. Me parece en este sentido mucho más interesante meditar sobre el fascismo. Porque, primero, el fascismo es una señal que está viva. Está viva y nos ocupa. A ver si hace 5 años vos, Mariano, o alguien hubiera convocado para discutir este tema. Claro. No dice 10 o 15. Sí, perdón. No, quería primero, le quiero decir a todas y todos que Mempo tiene 1 hora, ¿no? Hasta las 20 tenés tiempo. ¿Sí? Sí, pero me gustaría terminar en 10 minutos sí. la idea que vengo trabajando. Después dialogamos, pregúntanos si yo puedo, lo que quieran. Yo voy a hacer tratar de muy breve en esto. Quiero decir que lo que nos está en este momento llevando a meditar sobre el fascismo, y me parece importante tenerlo, yo estuve pensando mucho a partir de tu propuesta, es una señal de que está vivo. Estamos preocupados y ocupados por el fascismo, es porque el fascismo no es que ha revivido, es que siempre estuvo, pero empieza a aparecer de manera muy temible, y es temible no por sus ideas, no por un ideario fascista, sino porque esas ideas, si las hubiera, son de segunda. Entonces lo que prima es el factor de la violencia. Yo creo que ahí está el peligro para toda colectividad humana. Y es ese peligro lo que hace condenable al fascismo. Porque además, modernamente nos condena a vivir alertas. Hoy estamos viviendo en permanente vigilia frente al fascismo. No lo admitimos, ni nos permitimos un minuto de descuido. Es una categoría que hace 5, 10, 20 años no existía como material de debate. Hoy está en la mesa de esta república. Y además acá hay otra cosa muy curiosa. En cierto modo se da la paradoja de que nosotros lo estamos resignificando, porque el fascista siente vergüenza de serlo. No hay ningún fascista que va a decir yo soy fascista, pero podrá haber algún loco delirado, alguna cosa muy, muy casi provocativa, pero en general el fascismo, y sobre todo el fascismo supuestamente inconsciente,
el que está en la esquina de tu casa, el fascismo del almacenero, el fascismo de la maestra de la escuela de otra cuadra, el fascismo que hay acá en el Chaco y en Córdoba, no te cuento. Es decir, bueno, ese fascismo no es un fascismo, diría yo, orgulloso de serlo. Al contrario, es vergonzante. La gran mayoría lo niega, ni se diga el protofascismo, que es tan común en estos tiempos, un protofascismo que existe hoy incluso en lo que se supone que son los grandes centros del pensamiento y de la tecnología. Estoy pensando en Estados Unidos, en Francia, estoy pensando en Alemania. Ignoro el caso de China para saber cómo es esto. O el caso de Rusia, por ahí que viene de otra tradición. Pero, a ver, son muy poquitos los que admiten ser fascistas. Saben que tienen una pésima reputación, entonces eluden declararse, pero proceden como si lo fueran. No digo que piensan, porque de veras creo que no piensan, creo que en general se sienten y se resienten, actúan como para no espantarse de sí mismo. Esto digo yo, no es una hipótesis que tengo. Debe ser terrible ser fascista. Debe ser muy duro sentirse fascista y reconocerse fascista, aunque no lo verbalice, debe ser terrible, debe ser desolador. ¿Por qué? Porque tenés sentimientos horribles. Porque uno tiene que reprimir la propia tendencia, casi diría yo, criminal, porque el fascismo históricamente ha sido una criminalización. Claro. Yo creo que no por eso, digamos, no sé, el fascismo representa para mí la maldad. Representa todo lo antagónico y deleznable de la vida en sociedad. Representa el autoritarismo, el machismo, la misoginia, la intolerancia, la incapacidad de debatir serenamente. Si no hay intercambio con un fascista, no hay intercambio posible, no hay diálogo posible. Y esto es una de las cosas más dramáticas que está pasando en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea. En la Argentina lo vemos. Hace 20 años, 25 años, a Menem lo puteábamos. Hoy no se putea. Hoy los sectores fascistas, que son los mismos que estaban con Menem, algunos están en el gobierno, otros están en la oposición, otros están más escondidos, más a la izquierda, más a la derecha, pero están. Y hoy hay una especie de incapacidad de nombrar, de debatir. Más aún, yo les voy a contar que en el colectivo que yo integro, el Manifiesto Argentino, hace unos 3 años más o menos, no, quizás 5 años, empezó el gobierno de Macri. Tuvimos un debate porque yo en un discurso dije que Macri era un fascista. Era después de que había venido, recuerdan, el rey de España y entonces le pidió disculpas porque dijo que debía estar angustiado. Y yo hice un discurso muy encendido en el cual dije, presidente, angustia las pelotas, realmente, porque lo dije provocadoramente, porque ustedes son fascistas, etc. Fue muy, muy notable cómo mis propios compañeros y compañeras, en mi propio colectivo, después, todos me cuestionaron. ¿Cómo va a decir que es fascista? Como que era una categoría innombrable, una categoría políticamente incorrecta. Y bueno, fue todo un debate que hicimos y yo me mantengo en esa perspectiva, ¿no? Que digamos, hay todo lo antagónico y deleznable de la vida en sociedad, hoy en el mundo contemporáneo, es fácil. Llámese como se llama, quizás no está organizado como partido, están empezando ahora a través de grupos. Sí. Hoy tienen más desparpajo para mostrarse. Ahí tenemos a esa señora de origen burguesísimo, ¿no? Los apellidos rancios de la estirpe burguesa y antinacional están ahí, Bullrich, Luro, pues, ¿no? Todo eso de ella. En sí mismos, como cualquier apellido, no son ni buenos ni malos, pero en su conjunción y en este país y en este tiempo, y a la luz de nuestra historia tremenda, trágica, sangrienta, porque ojo, que la Argentina debe ser uno de los países más violentos
de toda América. La historia argentina es un horror de sangre, de traiciones, de matazones, de fusilamientos. Yo no creo, quizá la mexicana pueda tener algo de similitud, pero esta historia es espantosa. Y esta es parte de una, diría yo, una historia americana en la que ya no cabe el descuido, no tenemos para dejar de estar alertas, atentos y vigilantes, como mandaba en general, decimos nosotros. Es decir, y acá termino, quiero decir dos cosas nomás. La llamada lawfare, que en realidad es un anglicismo estúpido para nosotros, porque es un acoso judicial, pero bueno, es parte de la costumbre ahora de poner todo nombres, en fin, tiene que ver con la destrucción y parasitación de nuestra lengua, ¿no? Ahí hablo como lingüista y es todo un tema. Otro día de quién hablamos. Pero digamos, ese acoso judicial es típicamente un recurso fascista. Típicamente fascista, porque mentir es malicioso y puede dar lugar a ferocidades y violencia verbal o fáctica, y eso dice que viene un recurso típicamente fascista. Y el otro concepto es la mentira, por ocultamiento, por el nombramiento en falsedad. Y acá estamos viviendo un caso concreto hoy en la Argentina, que también es una avanzada fascista, y creo que la gente lo ve. Yo he escrito un par de cositas, que es el tema este de la así llamada hidrovía. Hidrovía es un concepto que no existe en la lengua castellana. Y de alguna manera pasa lo mismo que con el lawfare. Es decir, vocablos exóticos para nuestra lengua, y que ignora nuestro pueblo, no es solo un problema de colonización lingüística, sino también para engaño de una sociedad. La hidrovía no existe. Lo que existe es el río Paraná. Habemos alrededor de 6 o 7 millones de ribereños que nacimos y vivimos al lado del río. 7 provincias. De ellas provincias importantes, como grandes, numerosas, como Santa Fe, como Entre Ríos. Y hoy en día a cualquier santafesino, correntino o misionero que se le pregunte por la hidrovía, no sabe qué es. Si uno le pregunta por el río Paraná, es el río que ama. Acá está, acá me crié, me bañé, me limpiaron la cola, comí pescado, aprendí a nadar. Es el río, nosotros lo llamamos el padre río, lo llamamos. Es el padre río. Ese padre río hoy ya no existe. Lo han transformado en hidrovía. Hidrovía es un concepto no solo colonizado, es un concepto posiblemente comercial, claramente imperial. Yo siempre pongo este ejemplo y les digo muchas veces, se lo he dicho a mis alumnos, en cuestiones que tienen que ver con la literatura y la lingüística. Miren, el río Mississippi, que es el río más importante de Estados Unidos, orgullo de esa nación, es un papel. Es un río, no es una hidrovía. Es el río por el que entra y sale todo el comercio exterior de los Estados Unidos, de la costa atlántica, a través del Golfo de México. Es un río, vayan a decirle usted que es hidrovía. El Volga en Rusia es una hidrovía. En el puerto de Ámsterdam, que es el tercer puerto más importante del mundo, ahí están el Elba y el Danubio, son ríos, no son hidrovías. Es decir, esta concepción es profundamente fascista. Profundamente fascista. Y termino con esto. Menciono estos dos casos, el del lawfare y el de la hidrovía, para decir que también en materia del idioma que hablamos los y las argentinos y argentinas, el fascismo también ahí nos está haciendo muchísimo daño. Tenemos que estar muy alerta con esto. En fin. Mempo, sí, empieza todo, la batalla cultural empieza por la lengua. Yo, antes de dejarlos a ustedes, a las y los participantes, todos los que están presentes, que opinen o que te pregunten o lo que sea, arranco con una preguntita, volviendo a algo que había dicho al principio. ¿Realmente hay microviolencias, hay prácticas sociales fascistas cada vez más evidentes, como es el concepto que usa Feyerstein, uno de los estudiosos del fenómeno del fascismo en Argentina? Y pongo 3 ejemplos
que quiero mencionarte, sobre todo a vos. Uno es la violencia simbólica de las bolsas, que de ahí a que se materialice en matar a alguno de los que salían en los cartelitos, hay un paso. El segundo es la mentira descomunal, que vos la mencionaste, Beatriz Arlo, ¿no es cierto? Es Goebbels. Beatriz Arlo es Goebbels, porque lo estudiamos el martes pasado, hace 2 días, nos tocó franquismo, pero el martes anterior nos tocó nazismo, y vimos cómo el fascismo, el nazifascismo, se asentaba en esa mentira descomunal. Cuanto más grande, más creíble. Y ella es lo que hizo con Kicillof. Y el tercer caso es destruir al otro, pero ensañarse hasta destruirlo. Eso escuché anoche con mucha pena en la radio donde yo trabajo, que es Radio Universidad, una radio con tradición progresista en Córdoba, pero un personaje que hace la noche, que se llama Ricardo César, y lo digo con nombre y apellido porque me parece que es necesario decirlo, se la agarró con vos y empezó hablando de ¿Conmigo? Galeano y terminó hablando de Giardinelli, de Mempo, y digamos, básicamente en 2 palabras lo que decía es que cuando algunos intelectuales o pseudo intelectuales para ellos se ponen la camiseta, terminan siendo una caricatura de sí mismos. Bueno, pero no importa, no me acuerdo de las palabras textuales, pero se notaba la intención de destruirte, ¿viste? De esa cosa, esa hazaña, ese odio político, seguramente Sí, no mezclado sé con si es, resentimiento. Sí, no sé si perdón. es odio político, Mariano, eso a mí me ha pasado en varios lugares, digo, a mí me llaman, últimamente me llaman 3 o 4 radios de todo el país por día, y el 25%, una de esas radios es completamente facha, y me atacan y me dicen cosas, y yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener serenidad, hay que Pero digo, calmarlo. a eso voy, ante esto, ante este fenómeno, ¿no es cierto? Más allá de los casos puntuales, digo, hay una emergencia de un fascismo, de un protofascismo en ciertos sectores de la sociedad. ¿Qué hacemos, Mempo? ¿Qué tenemos que Bueno, hacer? esa es la pregunta. El problema, yo no sé, no tengo una receta, amigas y amigos, no tengo una receta. Lo que yo sé hoy día, lo que trato de hacer, es primero trato de calmarlos, es decir, no exacerbarse, porque ya, es decir, queda cantado que ellos parten desde la violencia. La violencia es hija de la ignorancia y el resentimiento. Entonces, si yo sumo el resentido, ignorante, violento, bueno, si fuera un animal, yo diría, bueno, che, pónganlo en la jaula, ¿no? Ahora, como estamos en una sociedad en la que no se pone en esa jaula, yo trato de, bueno, de esquivarlo con serenidad, con argumentos. Creo que no les entra nada, es decir, están Pero, blindados de pero, alguna pero manera. más socialmente, Mempo, tendríamos que con firmeza y con tranquilidad, sin odio, salir a la calle, Bueno, manifestar, a ver, generar un este frente es un, antifascista, ¿qué? no. Acá hay un tema que hay que decir. La pandemia nos ha fregado mucho. En todos sentidos, ya lo sabemos, todos hemos sufrido y la sufrimos la pandemia. Pero la peste lo que más ha provocado es la desmovilización. Y la desmovilización es popular. Es decir, los que nos desmovilizamos somos los que nos cuidamos y cuidamos al otro y la otra. Somos los que en cualquier otra circunstancia hubiéramos salido ya 10 veces masivamente a las calles. Y desgraciadamente el presidente tiene ese estilo que a mí yo lo apoyo y lo voto y sigo estando en todo, pero me preocupa ese estilo un poco cachuzo que tiene, lento, y que él quiere desmovilizar, le tiene miedo a la movilización, siendo él peronista. Yo creo que la pandemia nos ha pensado mucho, entonces han empezado a ocupar ellos ese espacio. Por suerte son pocos, siempre son minoritarios. Los puede pasar mucho a la tele, hasta los idiotas de C5N van y cada vez que están les dan propaganda y los filman todo el tiempo y los entrevistan. 5 horas, he visto programas de 5 horas una tarde que había 10.000 tipos en alrededor del obelisco.
un disparate, hasta desde el punto de vista comunicacional, un disparate. Pero bueno, este tipo de cosas son parte del hecho de que nosotros hemos abandonado por cuidar al otro, por cuidarnos, etc. Fíjense que las dos grandes movilizaciones que hubo en este último año, en el último año digo, calendario, fueron el 17 de octubre y el 27 de octubre, que salió masivamente, hasta acá en Resistencia. La plaza estaba llena, la plaza central de acá. No era solo ustedes vieron, y ese fue sin permiso, fue autoconvocado además. Es decir, que en ese sentido yo creo que hay una gran reserva en la Argentina que nos va a permitir salir adelante. No veo un horizonte, un destino fascista en la Argentina. Ya lo tuvimos, de hecho. Los genocidas fueron eso. Hola, mamita. ¿Perdón? Espérame que baje. Ay. No te oigo, no. Ahora no te oigo, Mariano. Veo que estás hablando, pero no te escucho. No sé. No, a ver ahora. A ver ahora. Ahora sí, ahí sí, No, ahí sí. lo que decía es que si alguna o alguno quiere preguntarle algo a Mempo o decir algo, opinar, que bueno, no los veo a todos porque tengo 2 o 3 pantallas porque son muchos y muchas, pero levanten la mano o abran el micrófono. Los estoy mirando a ver si hay alguien. Un poquito, mientras alguien se anima, Mempo, te cuento que, claro, nosotros también vemos que el término fascista por ahí se usa indiscriminadamente a cualquiera que sea de derecha, ¿no? E incluso como un insulto. Ah, vos sos un fascista o aquel es un fascista. Pero realmente es preocupante algunas actitudes, y vuelvo con ese término de prácticas sociales fascistas que se están viendo cada vez más hoy. Y porque ya no es Mempo solamente un gobierno genocida, como puede haber sido el de la dictadura, volcado con terrorismo de Estado sobre la población, sino que lo que más asusta, el otro día lo decía una de las compañeras, creo que era Elda o quien, Mirta lo decía, a mí me da miedo subirme al colectivo con el pañuelo verde, porque ya no es el milico o el cana, es el vecino el que me mira mal, el que me insulta, el que me trata mal, el que me destruye. Este tipo que hablaba en la radio y que te quería destruir a vos, no era la clase dominante o Bullrich, era un periodista desclasado, era eso. Entonces eso es lo Pero que más Mariano, nos duele, a ver, ¿no? está bien, duele, perfecto. Pero la pregunta es, que yo me hago por lo menos, bueno, yo reconozco todo lo que vos decís. Pasa aquí en el Chaco, pasa en Buenos Aires, donde uno vaya. ¿Qué haces con eso? Bueno, yo lo que me digo a mí mismo, hago la práctica inteligente de lo que ellos son incapaces. Es decir, primero tolerarlos y ser consciente de que la democracia y la paz es nuestra construcción, es nuestra responsabilidad, es nuestro cuidado, es el eje de nuestras vidas. Y por suerte somos inmensamente mayoritarios en la Argentina. Que aparezcan energúmenos, y bueno, hay que tener serenidad, hay que tener calma, hay que tener paciencia. A ver, había en los años, creo que eran los 80, había un chiste que circuló, que creo que era de la revista Time de Estados Unidos, que decía cómo había que hablar con el oso soviético, entonces era el tiempo de la Guerra Fría. No sé si lo atribuían a Nixon o a alguno de esos. Y decía que era perfectamente posible dialogar con ellos. Había que dialogar muy serenamente, en voz baja, suavecito, mirándolo fijamente a los ojos, con enorme palo acá atrás en la espalda. Esa era la manera, era broma de cómo se dialogaba con el oso soviético, que para ellos era el cuco. Lucifer, digamos, el cuco.
Y yo creo lo que tomé de aquella experiencia, que la he recordado un par de veces, experiencia, digamos, lo leí en algún lado, alguna vez leí, me impactó, es que esa es la actitud que tenemos que tener. Mempo, Yo tengo acá amigos míos que han ido conmigo a la escuela primaria, mis compañeros del Nacional, de la universidad, y hoy son horribles fascistas, y lamentablemente, como siempre pasa, las crías también. Y yo tengo hijos adolescentes, y tengo que tratar de darles, sin ser dogmático, porque todo lo que dice el viejo siempre está puesto en duda por principio, ¿no? claro. Es muy delicado. Pero hay que tener una enorme paciencia, Mariano, hay que tener una enorme paciencia, serenidad. Ojo que yo soy calentón, no es que soy el tipo así, ay, qué tranquilo este tipo, yo No me soy el caliento. Dalai Lama. No soy el Dalai Lama. Claro, Pero pero sí estoy permanentemente diciéndome bajar el volumen, tener tolerancia, la paz es mi misión. La democracia es lo que yo tengo que cuidar, ¿no? La memoria, las madres, yo el vínculo que tengo con las madres y las abuelas desde hace 45 años, eso a mí es un respaldo extraordinario. Y bueno, ¿y qué mejor ejemplo que el de Estela Carlotto, que el de Eve, cualquiera, que por ahí se calienta Eve y dice, pero ¿qué más ejemplo? Eso es el ejemplo de la construcción de la democracia, la paz y la tolerancia con el facho. Y el facho va a seguir existiendo, no lo podemos erradicar, desgraciadamente. ¿Saben cómo se radicaría? Y acá quiero decirlo. Si pudiéramos volver a una escuela realmente democrática. claro. Lo más inteligente que ha hecho el fascismo en la Argentina, desde los dictadores, desde el genocidio, lo más inteligente que hicieron, no sé si les salió de chiripa o lo hicieron organizada, premeditadamente, pero lo más inteligente que hicieron ha sido destruir la educación pública, que la terminó de rematar el canalla de Macri, Esteban Bullrich, Heidi Vidal y demás, destruyeron la educación pública argentina. Me imagino que en Córdoba no debe ser demasiado diferente de lo que han hecho en Catamarca, en Chaco, en Corrientes. Destruyeron la educación pública y encima echándole la culpa a los docentes, como que los docentes son los malos de la película. Ha sido una perversidad perfecta. Y al destruir esa educación pública, han destruido los tejidos naturales que una democracia se da para contener al fascismo. Mempo, Mirta quiere decirte algo. Mirta Raña es una compañera uruguaya cordobesa. Bueno, ahí está. Hola, Mempo. No, yo creo que sí está bien la tranquilidad, está bien no entrar en la pelea. Creo que todo eso está perfecto, estoy de acuerdo con vos. Pero cuando la República en España, si toda la izquierda no hubiera estado tan desunida, no sé si Franco hubiera llegado al poder. Yo la sensación que tengo desde mi edad... Nos pasó mal la dirección de reunión. Y desde mi militancia, desde muy joven, es que lo que nos está pasando en este momento, que nos ha pasado siempre, pero ahora mucho más, es que los que estamos de este lado, de la izquierda, estamos muy desunidos y tenemos muchos problemas entre nosotros. Entonces, con eso estamos ayudando muchísimo a que la derecha levante. Bueno, eso nada yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con tu descripción, no con tu conclusión, porque creo que no estamos tan desunidos, creo que se ganaron las elecciones porque estamos unidos, y porque a pesar de las diferencias, estamos unidos. El Frente de Todos sigue siendo la fuerza mayoritaria, por suerte, a pesar de todo lo que tiremos la bronca con cosas que no me gustan, del ministro tal cual, o de si el funcionario funciona o no funciona. Pero por primera vez, en el campo popular hay una unidad que nunca hubo, en la que pueden constituir... Perdón, Mempo, pero fíjate que la gente, sí, los socialistas, la gente de izquierda, los frentes de izquierda, esos no están unidos al Frente de Todos.
Al contrario, son todos, grandes, son... No sé cómo será el caso de Córdoba, pero el Partido Comunista Revolucionario, el Partido del Trabajo y del Pueblo, todos esos partidos están en el frente. Yo interactúo con ellos. Yo los veo trabajar. Y son gente que son, digamos, que en otro contexto hubiéramos tenido también. Y por supuesto que tiran la bronca, y se quejan y demás, pero me parece que todos esos partidos, el PCR, el que quiera, salvo el socialismo, digamos, porteño, el de Roy Cortina, que es un socialismo. El trotskismo. Claro, pero los troscos, por ejemplo, acá hacen marchas. Bueno, pero el trotskismo, el trotskismo, yo no quiero ofender a los compañeros, a algunos los quiero mucho y demás, pero bueno, el trotskismo tiene una cuestión que es, hay como decirlo, es de los pañales. ¿Qué va a hacer? Son una maquinaria de tener razón en muchos planteos y echar a perder en la obra y en el voto. Y igual no son mayoritarios tampoco. No, bueno, pero no están en las cámaras. Están en las cámaras. Claro, es cierto eso. Sí, bueno, está bien, pero no son el enemigo, Mirta. No son enemigos. No son enemigos. Hay que seguir discutiendo con ellos y a ver si alguna vez votan bien. Siempre han votado mal, pero siempre quiere decir, desde 1946 han votado mal. Siempre. Otros que votaron mal, porque hay que ver quién votó la Unión Democrática en el 46, quién estaba con Brader. Y uno ve que la inmensa mayoría, salvo el trotskismo, hoy están votando en el frente. ¿Vos te imaginas que el Partido Comunista, el PCR, vote junto con Massa o con Felipe Solá? Esto es un triunfo, digamos, de un movimiento popular que hasta ahora no había sabido armonizar. Yo creo que el gran mérito de Cristina y de Alberto ha sido eso. Y lo que dijo el otro día, no sé si vieron esto hace 3 o 4 días, que para mí fue lo mejor que le escuché decir a Alberto en mucho tiempo. Y yo tengo seria diferencia con él. Seria diferencia, sobre todo el procedimiento. Pero cuando él dijo, nos unimos y llegamos unidos y nos vamos a ir unidos. Y yo le creo que es sincero y que tiene razón. Y quisiera lo mismo. Después si se pelea, que se lleva el viernes a la noche tomando trago, no tengo la menor idea. Pero esa cosa, en cierto modo, esto es lo que está sosteniendo a este gobierno, aún con la tirada de esos cadáveres ficticios, con la bestialidad de esta señora Bullrich, en fin, son horribles realmente. Incluso a mí me han criticado mucho cuando dije que el señor Waldo Wolf era el primer judío nazi que yo conocía. Y me dijo, ¿cómo vas a decir? Y si es un judío nazi, ¿qué le vas a hacer? Un judío nazi, perfecto. Había sido que era posible. Bueno, esto es lo que yo creo. Pero insisto, Mirta, es difícil tener la bola de cristal. Yo obviamente no tengo. Lo que sí tengo es una cierta fe en que esta vez, ojalá acierte, en que esta vez estamos bastante bien en una unidad que yo creo que se va a mantener. Obviamente, cuanto más feroz es el acoso judicial, cuanto más feroz es la casación, cuanto más feroz es la Corte Suprema de Morondanga que tenemos, cuanto más feroz es la lucha interna, es porque estamos haciendo las cosas bien. Es porque hay un gobierno fuerte. Están desesperados. Ni siquiera son capaces, digamos, de comerse una autocrítica. Están imposibilitados. Ahora, ¿qué pasa en la repercusión pública, social? Y la sociedad está más preocupada. ¿Ustedes creen que la sociedad está mirando TN? ¿Realmente creen que la gran masa del pueblo está mirando a Luis Novarecio y sus provocaciones, o a Majul, o a alguno de esos? Deben ser entre ellos.
deben tener un rating espectacular en Barrio Norte, por ahí en Belgrano, que es lo que miden, y entonces yo mirá el rating que tuvimos. Pero yo les puedo garantizar que acá en Resistencia, una ciudad de medio millón de habitantes, no debe haber 10.000 fachos duros. No debe haber. Después votarán otras cosas, hay radicales de todo tipo. Los radicales están incubando una crisis que ojalá estalle cuanto antes. Porque el radicalismo es un partido que está colocado en la cancha equivocada. Yo que vengo de ahí lo sé. Yo vengo de esa instancia. A mí me duele mucho, tengo muchos compañeros, pero muchos. Y algunos los vemos, ustedes los verán, Leopoldo Moró, Leandro Santoro. Son todos amigos, compañeros con quienes yo tengo un trato muy cotidiano y realmente estamos todos ahí luchando. Lo que costó convencerlo a Ricardito Alfonsín de que de alguna manera se apartó más, bueno, una embajada en España nadie dice que no, pero bueno, pero por lo menos lo hizo hasta hace un año, era inesperado. Y en otros sectores también hay estas crisis. El partido, creo que se llama el Partido del Pueblo, el Trabajo del Pueblo, de la provincia de Santa Fe, un partido importante, era profundamente antiperonista, anti todo. Y hoy ya la cosa no es antiperonista, es todo antinacional y popular. ¿De qué no va a estar? Y los sectores que yo veo más de vida más precaria, de gran submersión en condiciones de vida indignas. Miren, yo por ahí los ejemplos no son válidos porque son todos personales, pero esto me pasó estos días en el instituto donde yo doy clases, tenemos una fundación y demás. Estamos en una obra, esto hay que hacer, hay que arreglar, aprovechamos la pandemia. 7 operarios, gente de la construcción, las trajo un arquitecto que es el que se encarga de la obra. Yo voy a veces, que si yo lo veo laburar, me pongo a charlar además. Los 7 son peronistas y los 7 votaron y seguirán votando a Coqui Capitalista, que lo puteamos todos los días lo puteamos a Coqui. Pero esto nunca había visto yo. Nunca había visto. Es decir, y me imagino que en Córdoba, o quiero creer que en Córdoba pasará un día lo mismo. Córdoba es la oveja negra, eso lo sabemos. Los que no somos de Córdoba, pero conocemos y queremos a Córdoba. Yo a Córdoba voy toda mi vida, he estado y el manifiesto argentino de Córdoba es bastante importante. Todos los compañeros y compañeras del manifiesto argentino de Córdoba nos dicen, vos no sabés lo que es estar acá. Y es cierto, es nada. Pero bueno, me parece que, no sé, yo soy moderadamente optimista, ya no hablo con respecto a contener el fascismo. Eso ya dije lo que pensaba. Pero creo que tenemos una expectativa a la cual yo por lo menos quiero seguir abonándola. Y me van a tener que disculpar. Bueno, sí. No, tengo 10 minutos más, hasta las 10:15 puedo, pero quiero decir que si alguien tiene alguna... Discúlpeme porque yo me calienta el pico y me voy, así que si alguien quiere preguntar o comentar algo, lo hacemos más rápido. Gracias, Mirta. Si nadie pregunta, nadie levanta la mano. Ahí está. Sí, ahí está Mónica. Mónica. Bueno, soy cordobesa que vive en San Rafael. Y de paso un abrazo a Beca y Marcos, que hace 1000 años que no los veo y los veo acá en el listado de participantes. San Rafael es la ciudad de Sanz, ¿no? Exactamente. La ciudad de Sanz y la ciudad del Verbo Divino y de Krunk y de del lo peor Verbo de la encarnado de una, así. El Verbo encarnado, ahí está. Salí de Córdoba y caí en San Rafael. Bueno, en fin. Tenía otros beneficios venir acá, no tenía nada que ver con eso. No, una reflexión, porque sinceramente la verdad, en esta jornada de discusión, me parece que el aporte, en mi caso, para mí, fue como poder hacer otra mirada sobre estos temas, ¿no? O sea, yo soy grande, por no decir vieja, como decía la Mirta Legrand,
Y bueno, y tengo en mi historia toda una cuestión de la lucha antifascista, antiderecha, anti, muy metida desde el gran movimiento, desde la lucha popular, desde las grandes tribunas. Y en realidad, digo, viviendo todo eso, no porque yo haya estado en esa tribuna, pero viviéndolo de alguna manera. Y hoy en día me encuentro en este lugarcito en el que estoy, frente a un movimiento popular tan diverso, tan variado, con tantos matices, que hasta más de una vez nos caben estas cuestiones individuales de la actitud fascista, del lawfare que sin querer se metió y lo reproducimos. Pero de pronto me parece que todo esto tiene el aporte de poder empezar a visibilizar en lo chiquito, digamos, estas cuestiones. Esta pregunta que vos hiciste al comienzo, Mariano, cuando decís, ¿qué hacer? A mí me pasó eso cuando vi las bolsas frente a la Casa de Gobierno. Digo, ¿qué se hace con esto? ¿Sirve la denuncia únicamente? ¿A quién le llega? Es lo que decíamos, en TN de alguna manera, qué sé yo, lo pintarán, lo donarán, lo que sé, en C5N toda la tarde, en la TV, perdón mis perras, pero no tengo cómo aplacarlas ahora. Digo, me parece que en estos casos nos queda el trabajarlo con los compañeros, con los vecinos, con quienes podemos hablar y desmenuzar esta cuestión. El otro día concretamente pasa con una compañera jovencita que se está haciendo su casa y va a comprar los materiales a una casa de construcción, obviamente todos los que lo atendían, los que atendían varones, y fue terrible la experiencia de esta chica. Llegó desalada a su casa y pidió apoyo por WhatsApp para ver qué hacía ante una actitud netamente violenta, machista, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvimos hablando un rato larguísimo y se sumó gente, mujeres, que querían hacer un montón de cosas. Pero digo, fue como desmenuzar a fondo el tema para tener claro cómo enfrentarlo. Porque yo también a lo mejor me subo a un ómnibus y guardo el pañuelo en el bolsillo, porque no tengo ganas del despiole. Por ahí lo tengo más claro y me animo a enfrentarlo. Pero bueno, no sé, me parece que en la medida que vamos generando como conciencia de estas cosas, la visibilización famosa, digamos, la detección de estas situaciones y las podemos denunciar y trabajar en el entorno, es como el aporte a esta batalla cultural. Porque el qué hacer tiene que ver con la batalla cultural. Y nunca, por lo menos acá cuando hablamos, nunca sabemos por dónde agarrarla. Bueno, aquí están las cuestiones. Entonces digo, el contraste, lo contradictorio y rico de esto, de lo grande, de los movimientos de masa, qué sé yo, a lo cotidiano, que de pronto no lo podemos resolver y no sabemos cómo enfrentarlo. Me parece que este es el aporte que yo he recibido, digamos, en función de reflexión de estas jornadas, ¿no? Y hoy también se me aclara muchísimo con esta cuestión, con esta mirada de Mempo, bueno, sobre el fascismo, claramente. Gracias, Mónica. Bueno, gracias. Si quieren, nosotros podemos seguir unos minutos más. Mempo se tiene que ir, le volvemos a agradecer eternamente. Y quiero, antes de despedirlo, decir que hay una militancia de Mempo. Mempo es uno de los intelectuales más comprometidos con las causas de las mayorías populares, pero hoy la gran militancia de Mempo y del manifiesto argentino es por una constitución que sea verdaderamente democrática, que nos sentemos en una mesa como sociedad y discutamos qué país queremos para adelante, y tiene que ver con esto del fascismo, así que si a alguien le interesa ese tema, hay un manifiesto argentino en Córdoba, se pueden acercar, yo les puedo pasar los teléfonos de Fernando López, de Graciela Vialé, etcétera, etcétera, porque es un tema central, que hoy no salió, pero que tiene que ver con todo esto, ¿no? Así que Mempo... ¿Vos estás en el Manifiesto Argentino de Córdoba, Mariano? No, yo no estoy, pero soy amigo y comparto 100% con ustedes. Estar es eso, digo, no somos un partido, no hay afiliaciones, digamos, uno está en la presidencia. Sí, yo también, a mí me pasa lo mismo. Sí, estoy muy cerca de Graciela Vialet. Sí, en realidad lo que me gustaría decir para quienes no lo saben,
es que como colectivo nacimos hace 20 años más o menos, precisamente con esos dos, bueno, con uno de esos dos puntos que señala recién Mariano, ¿no? Los dos puntos centrales del manifiesto que siguen siendo el eje de nuestro pensamiento, nuestro accionar. Uno es el de una nueva Constitución Nacional, no una reforma. Eso quiero explicarlo. No es una Asamblea. reforma constitucional, sino una asamblea popular, un poco lo que arrancó Chile inesperadamente el año pasado y que hoy les va a cambiar la vida a los chilenos. La reforma, la Constitución argentina vía reformas es prácticamente imposible. Está todo atado y bien atado y nunca se va a conseguir los 2/3. Imposible. O sea, es como está pasando ahora con la Corte Suprema. Entonces, cuando pasan esas cosas, uno tiene que ir a vías referendarias, a vías plebiscitarias. Nosotros proponemos una gran Asamblea Nacional para que se vote una nueva Constitución partiendo de la voluntad popular. ¿Cómo se hace eso para que no sea un despiole? Bueno, de lo que se trata justamente es de tener, digamos, una propuesta previa, en la cual el eje es cambiar la democracia representativa, que es la que tenemos ahora. El pueblo argentino no delibera ni gobierno, sino a través de sus representantes, lo cual es un disparate, pero llevamos 2 siglos de ese disparate, y para pasar a una democracia participativa, en la cual la participación popular es la que toma la decisión. Y el otro tema es nosotros llamamos la gran reforma judicial, que pasa por iniciar, por poner en comisión a todo el sistema de justicia. A mí me han acusado de que yo me pongo a eliminar la justicia, lo cual es disparate, pero esto es un cambio realmente profundo, radical. Que además les cuento que empecé con esto en Córdoba. El primer discurso que dije de esto fue en el auditorio de La Voz del Interior, cuando La Voz del Interior todavía no era de Clarín, y había estado prácticamente todo el cuerpo judicial, y yo lo dije con toda serenidad, con calma, pero obviamente con toda intención. Digamos, bueno, ahí comenzó el manifiesto con esta oposición. Y si tienen curiosidad, simplemente pueden buscar en la web el manifiesto argentino ideario, y desde ahí en el ideario está todo. Y quien tenga ganas, cordobés, donde sea, acercarse, acérquese, siempre hay, nosotros siempre decimos la broma, siempre hay alguien de manifiesto argentino cercano. Así que, bueno, ojalá que nos vayamos encontrando, ¿no? Y para mí ha sido una velada realmente muy interesante. Me tengo que rajar porque a las 20:15 tengo otro Zoom, pero, en fin, y por el tema de hidrovía, que es un tema que me tiene ahora muy atareado, desapasionado, y después se supone que me tengo que poner a escribir, porque yo soy, más que todo esto, soy escritor, y una de las cosas más complejas para mí es encontrar el tiempo para poder escribir. Entonces, tengo una novela que debí terminar hace 2 años, y estoy ahí metida de pata, porque bueno, pero no la voy a abandonar. Así que les agradezco mucho la atención, los conceptos, Mariano, muchísimas gracias, y bueno, nos encontraremos. Y Nos si me permite, encontraremos refundando la nación, Mempo, con otra constitución, con una ojalá. asamblea. Dios te bendiga. Bueno, les Un mando abrazo. besos y abrazos. Chao. Gracias, gracias. Bueno, nosotros también vamos cerrando, pero si alguien quiere decir algo, diga, no sé, me parece que ha sido interesante. Teníamos la posibilidad de hablar con él por lo que había venido escribiendo en página 12 sobre esta irrupción del fascismo o de prácticas sociales fascistas a partir de lo de las bolsas. Y bueno, quisimos invitarlo. Si no, nos vemos el martes. El martes va a ser re interesante porque esto de Mempo nos viene bien porque abre digamos, la recta final del curso. Porque el martes vamos a hablar del fascismo en Argentina. La palabra, ¿eh? Sí, Graciela, dele, adelante. Quiero recomendar una película, El Tambor, que es, ¿no se la viste vos? El Tambor. No. Es totalmente, para mí, es lo que mejor refleja lo que es el nazismo o el fascismo en un pueblo y cómo un pueblo se va enganchando en eso. Yo la tengo en HBS, VHS, ¿te acordás de eso? O sea, si alguien quiere que se la preste, con todo gusto.
Es muy difícil de conseguir, pero es una película muy interesante porque te explica cómo se va enganchando la gente en eso, ¿no? Cómo el pueblo se engancha atrás de eso. Es como la inmadurez de un pueblo puede llevar a engancharse. Es un tipo que se niega a crecer. Es increíble, ¿viste? Lo relata el pueblo alemán de pie a cabeza. Bueno, gracias, Graciela. Un datazo. Le voy a preguntar a Alejandro Cosa del Preguntale, el Videoclub tambor. Séptimo Arte, el tambor, a ver si la tiene. Y si la tiene, les paso el contacto para que la pidan todas y todos los que la quieren. Vale. Bueno, entonces les decía que el martes que viene vamos a hablar del fascismo argentino, a ver si hubo y en qué momentos hubo realmente fascismo, que sí lo hubo, ya voy adelantando, y el invitado especial va a ser Hernán Brienza. Así que el martes va a estar lindo y bueno, nos vemos a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Les vamos a mandar un par de películas con Aníbal para que vean el fin de semana, además del tambor que dice Graciela, pero hay un par de películas que tenemos para ustedes. Bueno, gracias, buenas noches, besos, abrazos y a masticar todo lo que escuchamos hoy. Por ahí es mucha información, pero está la bueno. dictadura fue fascista. Vos dijiste que no. ¿Quién es la que está hablando? Perdón. Graciela, ¿quién va a ser? Ah, Graciela, dale, eso lo vamos a ver en profundidad. No estoy de acuerdo con Mempo, para mí fue fascista también. Bueno, pero para eso estamos acá, lo vamos a ver en la última clase, no en la próxima. Besos. Bueno. Besos. Chao. Todos.